Hola, soy Marcela Deras Hola, soy Nancy Deras. y esta es la propuesta 2 del Estado de California. La verá la boleta como autoriza la emisión de bonos para invertir en instalaciones de escuelas públicas y colegios universitarios. Se trata de una iniciativa de enmienda por el legislativo. Nancy, ¿cuál es la pregunta que plantea la propuesta 2 a los votantes? Marcela, la pregunta es, ¿debería el Estado autorizar la emisión de 10 millones de dólares en bonos de obligación general para la reparación, mejora y construcción de instalaciones en escuelas públicas de educación primaria y secundaria, incluidas las instalaciones, las escuelas Carter y los colegios universitarios locales? ¿Y cuál es la situación actual? ¿Cuántas escuelas y colegios universitarios hay en California? En la actualidad, hay unos 10.000 centros públicos de educación preescolar primaria y secundaria en todo el estado, entre otros cerca de 1.300 escuelas Carter y 115 colegios universitarios locales que ofrecen título de asociación y otros programas para adultos. ¿Hay información sobre las condiciones actuales de las escuelas públicas en California? Sí, según una publicación del 2020 del Instituto de Políticas Públicas de California, el 38% de los alumnos californianos asiste a centros educativos que no cumplen las normas mínimas de instalaciones y el 15% de los alumnos asiste a escuelas con diferencias extremas, como fugas de agua, cortes de electricidad y también daños estructurales. ¿Quién paga los costos de las instalaciones de estas escuelas y de los colegios comunitarios? El Estado y los distritos escolares suelen compartir casi a partes iguales los costos de renovación y de nuevas construcciones. El Estado utiliza los bonos aprobados por los votantes para sufragar su parte en estos costos. Se espera también que tanto los distritos escolares como los colegios universitarios paguen el resto del costo del proyecto con fondos locales. ¿Y qué plantea la propuesta 2? La propuesta 2 autoriza a 10.000 millones de dólares de bonos de obligación general del Estado para la reparación, mejora y también construcción de instalaciones educativas. ¿Y cómo se distribuirá? Bueno, se destinarán 8.5 mil millones de dólares a renovaciones, reparaciones y también construcción de escuelas de preescolar, primaria y secundaria y 1.5 mil millones de dólares a mejoras en colegios comunitarios. De este dinero, la propuesta 2 permite utilizar hasta 115 millones de dólares para reducir los niveles de plomo en aguas de las escuelas públicas. ¿Cómo se asignarán los fondos? Los fondos para las escuelas de preescolar, primaria y secundaria se consideran tras un proceso de solicitud competitivo según el orden que se reciben. Además, los fondos adicionales pueden destinarse a la construcción de una nueva aula de clases o a la renovación de una existente para utilizarla como una aula de kindergarten de transición. Estos fondos adicionales también cubrirán proyectos que apoyen a estudiantes de bajos ingresos, a estudiantes de inglés o también a jóvenes en hogares de acogida. ¿Y la propuesta 2 cubre todos estos gastos? No, los distritos tendrán que recaudar sus propios bonos locales y solicitar al programa estatal de instalaciones escolares una subvención de contrapartida para recibir financiación. ¿Cómo se asignan los fondos a los colegios comunitarios? Los colegios universitarios presentarían un plan con sus prioridades de proyecto a escala estatal. A continuación, el gobernador y el legislativo seleccionarían los proyectos concretos que se financiarán. ¿Y hay supervisión para los fondos asignados a los colegios comunitarios? Sí, se exigirá a los distritos que realicen ciertas tareas para garantizar que los fondos de los bonos se gasten según lo previsto. ¿Cuál es el impacto fiscal de la propuesta número 2? La amortización de los bonos supondría un aumento de los costos para el Estado de unos 500 millones de dólares anuales durante 35 años. Los pagos se realizarían de Fondo General del Estado.
Esta cantidad representa menos de la mitad del 1% del presupuesto total del Fondo General del Estado. La lista de partidarios, a continuación, se mostrará en la pantalla. ¿Qué dicen los partidarios de la propuesta 2? Los partidarios señalan que ninguna propuesta de bonos escolares que se incluya en la boleta va a cubrir las enormes necesidades de las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria y de los colegios comunitarios, pero este dinero ayudará a hacer frente a las necesidades más urgentes. Dicen que también faltan fondos para hacer las reparaciones estructurales básicas que se requieren en todas las escuelas. Los estudiantes necesitan espacios seguros para aprender y también para desarrollar todo su potencial. También señalan que la propuesta 2 aumentará el acceso a una educación superior accesible y de calidad para todos los californianos, incluidos los veteranos que regresan. Permitirá que más estudiantes inicien sus estudios universitarios y pasen a una universidad de 4 años sin contraer una deuda aplastante. La lista de oponentes aparecerá también en la pantalla. ¿Y qué argumentan los oponentes? Los oponentes dicen que los bonos son dinero prestado que hay que devolver con intereses, aunque para ello haya que recortar incluso programas esenciales. También señalan que de aprobarse la propuesta 2, los niños actualmente en edad escolar estarán ahogados en nuevas deudas durante décadas y, sobre todo, alegan que es imprudente pedir un préstamo de miles de millones adicionales para pagar por más edificaciones educativas, cuando las matriculaciones en los distritos están disminuyendo tanto en las escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria como en los colegios comunitarios. Nancy, ¿puede hablarnos de la financiación de las campañas? Por supuesto, Marcela. Hasta el 21 de agosto se había recibido un total de 1.8 millones de dólares a favor de la propuesta 2. Vea en su pantalla a los principales donantes. Y, hasta la fecha, no se han presentado donaciones en contra de la propuesta, lo cual aparece en pantalla. Nancy, en resumen, ¿qué significa votar sí y votar no? Votar sí apoya a la emisión de 10 millones de dólares en bonos para la reparación, mejora y construcción de instalaciones educativas públicas. En cambio, votar no significa oponerse a la emisión de estos 10 millones de dólares en bonos. Aparecerá en la pantalla para la reparación y construcción de educaciones educativas públicas. Gracias, Nancy. Con gusto, Marcela. Hola, soy Marcela. Aquí está Nancy. Esta es la propuesta 3 del Estado de California. La verá en la boleta como Derecho Constitucional al Matrimonio. Se trata de una enmienda constitucional iniciada por el legislativo. Hola, Nancy. ¿Puede decirnos cuál es la pregunta que plantea la propuesta 3? Hola, Marcela. La propuesta 3 hace la siguiente pregunta. Debe enmendarse la Constitución de California para reconocer que el matrimonio es un derecho fundamental independientemente del sexo o la raza y eliminar el texto que afirma que el matrimonio es solo entre hombre y mujer. ¿Cuál es el contexto de la propuesta 3? El Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó en el año 2015 que todas las leyes estatales que prohíban o no reconozcan los matrimonios por motivos de sexo o raza son inconstitucionales. Esta decisión se basa en las cláusulas de garantías procesales e igualdad de protección de la 14ª enmienda de la Constitución estadounidense. California acata esta sentencia, pero la Constitución de California aún mantiene un texto que establece que el matrimonio entre hombre y mujer. ¿Qué plantea la propuesta 3? La propuesta 3 propone modificar la Constitución de California para reconocer el matrimonio como un derecho fundamental
y eliminar el texto que entra en conflicto con las sentencias federales. ¿Cuáles son los efectos fiscales de este cambio? La propuesta 3 no cambiará quién puede casarse en California. Esto significa que no habría cambios en los ingresos o costos para los gobiernos estatales y locales. Los partidos o los partidarios aparecerán en la pantalla. ¿Qué dicen los partidarios de la propuesta 3? Los partidarios afirman que la propuesta 3 protege el derecho de todos los californianos a contraer matrimonio, independientemente de su sexo o de su raza. Además, señala esta propuesta 3 que actualiza nuestra constitución estatal para que coincida con lo establecido por los tribunales federales sobre quién puede casarse, para que refleje las decisiones judiciales actuales y nuestros valores como californianos. También dicen que la propuesta 3 cuenta con el apoyo de una amplia coalición bipartidista de líderes cívicos y religiosos, así como de líderes de derechos civiles. La lista de oponentes aparecerá en la pantalla. Nancy, ¿y los oponentes qué dicen? Marcela, los oponentes señalan que la propuesta 3 elimina importantes protecciones para el matrimonio, mientras que pretende ampliar los derechos. Indican que un derecho fundamental al matrimonio significa que se eliminarían las protecciones contra los matrimonios infantiles, el incesto y la poligamia. Y también afirman que el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en todo el país desde el año 2015. La propuesta 3 busca arreglar un problema que no existe. ¿Y la financiación de la campaña para la propuesta 3? ¿Puede comentarnos al respecto? Claro, se han donado 2.3 millones de dólares en apoyo de la propuesta y no se ha recibido ningún aporte en contra. Vea en la pantalla quiénes son los principales donantes, los cuales aparecerán en la pantalla. En resumen, ¿puede decirnos qué significa votar sí y votar no? Con mucho gusto. Un voto de sí significa que se modificará la Constitución de California para reconocer el matrimonio como un derecho fundamental independientemente del sexo o la raza y eliminará el texto que afirma que el matrimonio es solo entre hombre y una mujer. En cambio, un voto no significa que no se modificaría la Constitución de California. Muchas gracias, Nancy. Con gusto, Marcela. Hola, soy Marcela. Aquí está Nancy. Y esta es la propuesta 4 del estado de California. La verá la boleta como autoriza bonos para agua potable, prevención de incendios forestales y protección de comunidades y tierras naturales contra riesgos climáticos. Se trata de una iniciativa de enmienda por el legislativo. Nancy, ¿puede decirnos cuál es la pregunta que plantea la propuesta 4? Claro, Marcela. La propuesta 4 plantea la interrogante de si los votantes deben permitir que California emita 10,000 millones de dólares en bonos para financiar proyectos de infraestructuras medioambientales destinadas a conservar los recursos naturales y a abordar las causas y efectos del cambio climático. ¿Y cuál es la situación actual en torno a estos temas? En la actualidad, el Estado paga por muchas actividades destinadas a la conservación de los recursos naturales, así como a responder a las causas y efectos del cambio climático. En los últimos 10 años, el Estado de California ha desembolsado unos 13,000 millones de dólares anuales por concepto de recursos naturales y catástrofes relacionadas con el clima, de los que aproximadamente el 15% proceden de bonos. Quedan unos cuantos miles de millones de dólares de bonos anteriores, los cuales fueron aprobados con objetivos climáticos que no se han comprometido para actividades específicas. ¿Sobre cuáles aspectos climáticos se centra actualmente la atención? La atención sobre los aspectos climáticos se centra actualmente en el aumento del agua disponible, la conservación de peces y bosques, la mejora de los parques estatales y locales, la protección contra incendios forestales y la mitigación del aumento del nivel del mar, entre muchos otros. ¿Y cómo se financian en la actualidad estas actividades?
Los fondos proceden de fuentes locales, estatales y federales. El Estado puede pagar actividades por adelantado o con bonos. Los gobiernos locales también pueden pagar por el agua, las infraestructuras de la generación de energía y los parques locales. Además, el gobierno federal aporta fondos para proyectos como la mejora de sistemas locales de agua potable y la construcción de infraestructura para generar energía. ¿Qué plantea la propuesta 4? La propuesta 4 le permite al Estado emitir 10.000 millones de dólares en bonos para proteger los recursos naturales y para actividades relacionadas con el clima. ¿Quién recibiría estos fondos? El dinero se otorgaría en forma de préstamos y subvenciones a gobiernos locales, tribus indígenas estadounidenses, organizaciones sin fines de lucro y también empresas. También habría dinero a disposición de las organizaciones estatales para actividades gestionadas por el Estado. ¿Cómo se distribuirían los fondos? Los fondos se distribuirían el 38%, el cual es 3.8 millones de dólares de los fondos, se destinaría a proyectos de agua potable, almacenamiento de aguas subterráneas, reciclado de aguas residuales y control de inundaciones. 15%, el cual es 1.5 millones de dólares, se destinaría a la salud de los bosques y a la prevención de incendios forestales. El 12%, el cual es 1.2 millones de dólares, se destinaría al aumento de nivel del mar y las zonas costeras. El otro 12%, que es 1.2 millones de dólares, se destinaría a la conservación de suelos y restauración de hábitats. 8.5%, el cual es 850 millones de dólares, se utilizarían para infraestructura de energía y fuentes de energía renovables. El 7%, el cual es 700 millones de dólares, para ampliar, renovar y reparar los bosques estatales. 4.5%, el cual es 450 millones de dólares, para proteger a las comunidades de calor extremo, y 3%, el cual es 300 millones de dólares, para tierras agrícolas con el fin de mejorar la calidad de los suelos, reducir la contaminación atmosférica y utilizar menos agua. Nancy, ¿tiene la propuesta 4 algún otro tipo de requisito? Sí, existe y exige que el 40% de los fondos se utilice para beneficiar directamente a las comunidades con más bajos ingresos o más vulnerables a los efectos del cambio climático. También exige informes públicos periódicos sobre cómo se gasta el dinero de los bonos. ¿Cuál sería el impacto fiscal? La amortización de los bonos supondría un aumento de los costos para el Estado de unos 400 millones de dólares anuales durante 40 años. Esta cantidad representa el 0.5% y el 1% de fondo de ingresos generales al año. La lista de partidos y partidarios aparecerán en la pantalla. Nancy, ¿qué argumentan los partidarios? Los partidarios señalan que, dada la amenaza que suponen que para el estado de los incendios forestales, la contaminación del agua y el calor extremo, la necesidad de más gasto en aguas y en este tipo de asuntos es urgente. Alegan además que el humo producido por los incendios forestales causó más de 50.000 muertes prematuras en una sola década y que casi 1 millón de californianos no tiene acceso a agua potable. Y dicen que las comunidades tenemos que adaptarnos al cambio climático y reducir ahora mismo nuestra contaminación climática. No es un problema que pueda esperar o que convenga asignarle a fondos de presupuesto. La lista de oponentes aparecerán en la pantalla. Nancy, ¿y qué alegan los oponentes? Los que se oponen afirman que el costo de los intereses de esos bonos es demasiado alto. Estos proyectos deben financiarse sin endeudarse. Los fondos que se aprobarán con la votación los pagarán generaciones futuras y que no tuvieron oportunidad de votar por la medida. Además, señalan que las medidas deben separarse para las iniciativas de financiación y distribución. ¿Cómo se perfila la financiación de las campañas?
Se han recaudado $170,000 en favor de la propuesta. Vea los principales donantes en su pantalla. Y hasta la fecha, no se ha recibido ninguna donación en contra de la propuesta. John, ¿qué significa votar sí y votar no? En conclusión, un voto de sí aprueba que el Estado emita $10,000 millones en bonos para financiar diversas actividades destinadas a la conservación de recursos naturales y a responder a las causas de efectos al cambio climático. Y un voto de no significa que el Estado no se endeudará con $10 millones en bonos. Gracias, Nancy. Con gusto, Marcela. Hola, soy Marcela. Aquí está Nancy. Y esta es la propuesta del Estado de California. En la boleta la verá cómo. Permite la emisión de bonos locales para viviendas accesibles e infraestructuras públicas con la aprobación del 55% de los votantes. Es una enmienda constitucional iniciada por el legislativo. Nancy, ¿qué pregunta planea la propuesta 5? Bueno, Marcela, la pregunta es la siguiente. ¿Debería permitirse que las propuestas de los gobiernos locales de emitir bonos para proyectos de vivienda accesible e infraestructuras públicas se aprueben con el 55% de los votantes a favor en lugar de los tercios que se requiere actualmente? ¿Cómo financian en la actualidad los gobiernos locales los proyectos de vivienda accesibles e infraestructuras públicas? Suelen emitir bonos de obligación general para pagar programas de asistencia para viviendas y proyectos de infraestructuras públicas como carreteras, hospitales, estaciones de bomberos, instalaciones de tratamiento de aguas y bibliotecas. ¿Qué son los bonos de obligación general? Los bonos de obligación general permiten a las administraciones locales tomar dinero prestado y devolverlo con intereses a lo largo del tiempo. Estos bonos deben ser aprobados por los votantes y se pagan mediante el aumento de los impuestos a la propiedad. La propuesta 13 modificó la Constitución del Estado para limitar los impuestos a la propiedad al 1% del valor catastral, con ciertas excepciones, entre otros, los bonos emitidos por los distritos escolares para construcciones o reparaciones. ¿Cómo se aprueban estos bonos en la actualidad? Antes de que las ciudades, municipios, condados y distritos especiales puedan emitir bonos para pagar viviendas accesibles o proyectos de infraestructuras públicas, deben ser aprobados por una supermayoría de 2/3 de votantes. Los bonos de distritos escolares que requieren un 55% son la única excepción. ¿Qué plantea la propuesta 5? La propuesta 5 enmendaría la Constitución de California para reducir de 2/3 a 55% el porcentaje de votos requeridos para aprobar la emisión de bonos de obligación general. Estos bonos financiarían programas locales de asistencia para viviendas, entre otros la construcción de viviendas accesibles y una amplia variedad de proyectos de infraestructuras públicas. Y permitirían a los gobiernos locales gravar los impuestos a la propiedad por encima de 1% para la amortización de estos bonos, con lo que agregaría esta excepción al límite de la propuesta 13. ¿Cuál es la definición de vivienda accesible? La propuesta 5 define las viviendas accesibles como aquellos desarrollos de vivienda que están al alcance de familias que ganan hasta el 150% del ingreso medio por hogar del condado. ¿Habrá supervisión? La jurisdicción local estaría obligada a realizar un auditorio anual para garantizar que los fondos se gasten según lo previsto. Las auditorías deben hacerse públicas y presentarse al auditor del Estado de California. ¿Cuál sería el impacto fiscal? Un menor porcentaje de votos requeridos para la aprobación de bonos probablemente se reduciría en la aprobación de bonos locales de obligación general. Esto aumentaría la financiación disponible para ayudas para viviendas e infraestructuras públicas. El monto
del aumento dependería de las decisiones de los gobiernos locales y los votantes. Los costos se pagarían con mayores impuestos a la propiedad. En la pantalla aparecerán los partidarios. ¿Qué dicen los partidarios de la propuesta 5? Los partidarios dicen que California tiene un déficit de 2.5 millones de viviendas. La propuesta 5 puede hacer que California sea más accesible y alivia esta grave crisis de vivencia. Señalan que también es un tema de seguridad pública. Las medidas de bonos específicas para la seguridad pública han sido apoyados para el 55% de los votantes, pero han fracasado porque no alcanzaron las aprobaciones de 2/3. También alegan que bajar el umbral de votos a 55% crea paridad entre los distritos escolares y las ciudades, los condados y los distritos especiales. Los distritos escolares consiguieron que votantes aprobaran umbrales para bajos hace 2 décadas. La lista de oponentes aparecerá en la pantalla. Nancy, ¿y qué argumentan los oponentes? Los oponentes alegan que la propuesta 5 socava el control de propuesta 13 sobre la autoridad tributaria de los gobiernos locales y la erosiona las salvaguardas de impuestos sobre bienes inmuebles. Dicen que la propuesta 5 abre las puertas a nuevas subidas masivas de impuestos para los propietarios y al aumento de los alquileres para los inquilinos residenciales y comerciales. Y también señalan que el texto de la propuesta sobre infraestructuras públicas es tan vago que prácticamente cualquier cosa podría cumplir los requisitos. ¿Puede hablarnos de la financiación de las campañas? Claro, se han donado 2.5 millones de dólares a favor de la propuesta y 28.5 millones en contra. Vea en su pantalla a los principales donantes. Los principales donantes aparecerán en su pantalla. En conclusión, ¿qué significa votar sí y votar no? Votar sí significa que el umbral de votos para aprobar medidas de bonos locales, de asistencias para viviendas e infraestructuras públicas se reducirá a 55%. Y votar no, en cambio, significa que el umbral de votos, el cual está en una visualización en la pantalla, se mantendrían en 2/3. Gracias, Nancy. Con gusto, Marcela. Hola, soy Marcela Hola, yo soy Nancy. y esta es la propuesta 6 del estado de California. La verá en su boleta como: elimina la disposición constitucional que autoriza a los trabajadores forzados para personas encarceladas. Se trata de una enmienda constitucional iniciada por el legislativo. Nancy, ¿puede decirnos cuál es la pregunta que plantea la propuesta 6? Claro. La propuesta 6 plantea la siguiente pregunta. ¿Debería California enmendar la Constitución estatal para prohibir los trabajos forzados como castigo por un delito y eliminar la autorización al Departamento de Correccionales y Rehabilitación de California para disciplinar a una persona encarcelada por negarse a una asignación de trabajo? ¿Y cuál es el trasfondo de la propuesta 6? La Constitución de California refleja la 13ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que prohíbe la esclavitud y los trabajos forzados, excepto como castigo por un delito comprobado. ¿Cuál es la situación actual de los trabajos forzados en California? En California, el Departamento de Correccionales y Rehabilitación tiene actualmente la facultad de exigir que trabajen los reclusos que se encuentran en condiciones físicas adecuadas para hacerlo. Se pueden obtener créditos de tiempo por buena conducta y por completar programas educativos o de rehabilitación. Quienes se nieguen a trabajar pueden ser castigados con la pérdida de privilegios. ¿Cuántas personas hay encarceladas en California? Para mayo de 2024, la población de reclusos en California es de aproximadamente 92,000 personas. ¿Todos los reclusos en California tienen asignaciones de trabajo? No, alrededor de 1/3 de los reclusos en California
tienen asignaciones de trabajo. Algunos brindan apoyo en fundamentos de las instalaciones penitenciarias, entre otros el servicio de comidas, labores de jardines, mantenimiento de edificios y administración de oficinas. Algunas tareas son de apoyo a la comunidad, como la extinción de incendios también. ¿Y les paga? El salario mínimo de California es de $16 la hora y la ley estatal permite al Departamento de Correccionales para pagar hasta la mitad de ese salario mínimo, es decir, $8 la hora. El salario promedio actual por hora es de 74 centavos. ¿En qué consiste la propuesta 6? La propuesta 6 pondría fin a la práctica de obligar a los reclusos de prisiones y cárceles a realizar trabajos. En su lugar, los trabajos serían voluntarios. También protegería a los reclusos de ser sancionados por negarse a una asignación de trabajo. ¿Se seguirán ofreciendo créditos de tiempo? Sí, se seguirán ofreciendo créditos de tiempo para reducir las penas a cambio de que los reclusos acepten voluntariamente asignaciones de trabajo. ¿Cuáles son los efectos fiscales? Los costos de la justicia penal a nivel estatal y local dependen del modo en que los departamentos de correccionales y rehabilitación de California incentiven las asignaciones de trabajo voluntario. Los costos se elevarían si aumentan los salarios y disminuirían si aumentan los créditos de tiempo porque los reclusos cumplirían menos tiempo de condena. En cualquier caso, es probable que los costos no superen las decenas de millones de dólares anuales. Esta cantidad representa menos de la mitad del 1% del presupuesto total del Fondo General del Estado. Los partidarios aparecerán en su pantalla. ¿Qué argumentan los partidarios? Señalan que California es uno de los 16 estados que aún permite los trabajos forzados para los reclusos. También dicen que la propuesta 6 pone fin a la esclavitud en California y define los derechos humanos y la dignidad de los reclusos. En lugar de normalizar la explotación, podemos dar prioridad a la rehabilitación de reclusos y también prepararlos para que regresen satisfactoriamente a sus comunidades. Esto no aparecerá en la pantalla. Ok. ¿Y los oponentes qué alegan? Los oponentes dicen que, si se aprueba la propuesta 6, podría costar más a los contribuyentes si se aumentan los salarios de reclusos. Permitir que los reclusos se nieguen a trabajar podría dificultar la gestión de las prisiones. Señalan también que se trata de un esfuerzo de reparación. En su lugar, el Estado debería centrarse en el déficit presupuestario. ¿Puede hablarnos de la financiación de las campañas? Claro, hasta el 3 de septiembre se había donado $93,000 a favor de la propuesta. Vea en su pantalla a los principales donantes y de momento no se ha registrado ningún oponente en contra de la propuesta, lo cual se mostrará también en la pantalla. En resumen, ¿qué significa votar sí y votar no? Un voto afirmativo apoya la modificación de la Constitución del Estado para prohibir la esclavitud y la servidumbre involuntaria como castigo por un delito y las personas encarceladas no pueden ser sancionadas por negarse a una asignación de trabajo. Un voto negativo se opone a modificar la Constitución estatal para prohibir la esclavitud y la servidumbre involuntaria como castigo por un delito. Gracias, Nancy. Con gusto, Marcela. Hola, soy Marcela. Aquí está Nancy. Esta es la propuesta 32 del estado de California. En la boleta la verá como aumento de salario mínimo. Se trata de una enmienda por iniciativa popular. Nancy, ¿qué pregunta plantea la propuesta 32 a los votantes de California? La propuesta 32 plantea la siguiente pregunta. ¿Debería California aumentar el salario mínimo estatal para todos los empleadores a $18 la hora a partir del 2026 y, de ahí en adelante, ajustarlo anualmente en función de la inflación? Nancy, ¿cuál es la situación actual? Desde enero del 2024, el salario mínimo del estado de California es de $16 la hora para todas las empresas, excepto
los restaurantes de comida rápida, que es de $20 la hora. La legislación estatal puede fijar salarios mínimos más elevados para las empresas de algunos sectores. Por ejemplo, el sector de salud tiene las leyes específicas sobre el aumento de salario mínimo en función del aumento de las empresas, el tipo de centro y etc. ¿Qué plantea la propuesta 32? En 2025, esta propuesta aumentaría el salario mínimo de 16 a $18 la hora para las empresas que tengan 26 o más empleados. Las empresas con menos de 25 empleados tendrían que pagar un salario mínimo de $17 la hora. A partir de 2026, el salario mínimo sería de $18 la hora para todos los empleados. ¿Habrá más ajustes? Sí. A partir de 2027, el salario mínimo se ajustará anualmente en función de la inflación. Los ajustes estatales reflejarían la tasa de inflación estadounidense, pero nunca serán inferiores a cero ni superiores a 3.5% anual. ¿Y cuál sería el impacto fiscal de estos cambios? Eso va a depender. Los salarios mínimos más elevados suelen empujar al alza a los salarios de otros trabajadores. Al pagar salarios más altos, es probable que las empresas aumenten los precios para trasladar los aumentos a los clientes y algunas empresas podrían ver disminuidas sus ganancias. Por otro lado, al tener mayores ingresos, es probable que haya menos personas inscritas en programas de ayuda, como Medical, lo que podría reducir los costos de los gobiernos estatales y locales. La variación de ingresos podría reducir el Fondo General del Estado, pero probablemente ese cambio sería inferior a la mitad del 1%. La lista de partidarios se mostrará en su pantalla. ¿Y qué dicen los partidarios sobre la propuesta 32? Los partidarios dicen que todo californiano que trabaje 40 horas semanales a jornada completa debería poder cubrir sus necesidades básicas. La gente necesita poder pagar el alquiler y también alimentar a sus familias. Señalan que el aumento de los ingresos impulsa la economía de las comunidades locales y también crea más puestos de trabajo. Y los contribuyentes no deberían subvencionar a las empresas que optan por pagar salarios bajos, lo que les permite mantener las ganancias para sus propietarios. La lista de oponentes aparecerá en su pantalla. Y argumentan los oponentes. Las personas que se oponen alegan que la propuesta 32 obliga a los pequeños empresarios a aumentar los precios, lo que suma la inflación y eleva aún más el costo de la vida en California. Afirman que la propuesta 32 cuesta de trabajo sobre todo para los adolescentes y las personas de color en puestos de nivel básico. También señalan que el mercado y no los políticos y burócratas quien deben dictar el crecimiento económico y el éxito de los trabajadores en California. ¿Cómo se perfila la financiación de las campañas para la propuesta 32? Se han donado $11.5 millones en apoyo a las propuestas 32 y $55,000 en contra. Vea en su pantalla a los principales donantes. La lista de oponentes aparecerá en su pantalla. En conclusión, ¿qué significa votar sí y votar no? Un voto de sí aprueba aumentar el salario mínimo estatal a $18 la hora para 2026. A partir de entonces, se ajustaría anualmente en función de inflación. Y un voto de no significa que el salario mínimo estatal se mantiene en $16 la hora. Gracias, Nancy. Con gusto, Marcela. Hola, soy Pedro Hola, soy Nancy. y esta es la propuesta 33 del estado de California. La verá en la boleta como amplía la autoridad de los gobiernos locales para decretar medidas de control de alquileres en viviendas residenciales. Se trata de una enmienda por iniciativa popular. Hola, Nancy. ¿Cuál es la pregunta que plantea la propuesta 33? Hola, Pedro. La propuesta 33 formula la siguiente pregunta. ¿Debería derogarse la ley estatal que limita el control de los alquileres para ciertos tipos de propiedad y debería el Estado limitar el alquiler inicial
para nuevos inquilinos en todo el tipo de viviendas? ¿Cuál es la ley vigente tras la propuesta 33? ¿Cuál es la situación? Los alquileres en California son altos, porque no hay suficientes viviendas para todos los que quieren vivir aquí. Aproximadamente una cuarta parte de los californianos viven en comunidades con control local de alquiler. En 1995, el Estado aprobó la ley Costa-Hawkins sobre alquiler de viviendas. Esta ley limitaba la aplicación de las leyes locales de control de alquileres a las viviendas unifamiliares. Los condominios y las viviendas ocupadas después de la 1 de febrero de 1995. En la actualidad, el control de alquileres solo limita los aumentos de renta a los inquilinos existentes, lo que permite a los propietarios reajustar el alquiler para nuevos inquilinos. ¿Y qué plantea la propuesta 33? La propuesta 33 derogaría la Ley de Viviendas de Alquiler Costa-Hawkins de 1995, que prohíbe las leyes que imponen el control de alquileres en determinadas viviendas. La derogación de esta ley permitiría que las leyes locales, sobre todo control de alquileres, se aplicaran a cualquier vivienda. ¿Tiene otras repercusiones la propuesta 33? Sí. La propuesta permitiría a ciudades y condados limitar el precio inicial de alquileres que los propietarios pueden cobrar a los nuevos inquilinos en todo tipo de viviendas. Entonces, ¿se modifican las leyes vigentes del control de alquileres? No, la propuesta en sí no modifica las leyes locales vigentes de control de alquileres. En general, las ciudades y los condados tendrían que tomar medidas separadas para cambiar sus leyes locales. Se le prohibiría al Estado y los condados tomar medidas en el futuro para limitar el control local de los alquileres. ¿Y cuál sería el impacto fiscal? Los efectos fiscales dependerían de cuántas propiedades quedan cubiertas por el control local de alquileres y de cuánto se limitan dichos alquileres. La decisión de estos aspectos recaería en las futuras acciones de los gobiernos locales y en los votantes. Si se amplían las leyes locales de control de alquileres, los gobiernos locales podrían ver incrementados los costos de implementar estas leyes. Estos costos podrían oscilar entre unos pocos millones de dólares y decenas de millones de dólares anuales. Estos gastos probablemente serían sufragados por los propietarios. ¿Y cuáles son algunas de las situaciones que repercutirán en estos efectos fiscales? Algunos inquilinos podrían mudarse con menos frecuencia. Algunos inquilinos que viven en propiedades cubiertas por el control de alquileres podrían gastar menos en alquiler en el futuro. Algunos inquilinos que viven en propiedades no cubiertas por el control de alquileres podrían gastar más en alquiler. Los propietarios podrían vender sus inmuebles a nuevos dueños que vivirían entre ellos, en lugar de alquilarlos, con lo que habría menos viviendas disponibles para alquilar. Los ingresos por impuestos a la propiedad de ciudades, condados, distritos especiales y escuelas podrían disminuir porque los propietarios quizá no quieran pagar tanto por estas propiedades, lo cual devaluaría las viviendas de alquiler y también reduciría el importe de los impuestos a la propiedad que pagan los propietarios. La lista de partidos aparecerá en su pantalla. ¿Y qué argumentan los partidos? Los partidos señalan que la crisis de viviendas accesibles está destruyendo el sueño de California. Casi 1 millón de personas ha abandonado California en los últimos 5 años. Estas crisis no harán sino agravarse a medida de que los jóvenes con talento se vayan y los necesitados lastimosamente se queden. Dicen que, aunque usted no sea inquilino, su calidad de vivienda y el valor de su propiedad se siguen viendo perjudicados por las crisis inmobiliarias. Cada ciudad decidirá por sí misma si necesita o no un control de los alquileres y a qué tipos de propiedad se aplicaría. La lista de oponentes aparecerá en su pantalla. ¿Qué argumentan los oponentes? Los oponentes afirman que el control de los alquileres es complicado y conduce a consecuencias imprevistas. La Oficina de Analistas Legislativos y una agencia gubernamental no partidista afirma que esta iniciativa podría reducir el valor de las viviendas. Además, afirman que la propuesta 33 es un caballo de Troya que anula las leyes estatales de vivienda y no tiene protecciones para los inquilinos.
Esta redacción de la boleta fue impugna por la campaña Sí y la propuesta 33, pero fue ratificada en los tribunales. También señalan que limitar los alquileres de más propiedades, incluidas las construidas después de 1995, es esencialmente una señal a los promotores para que construyas menos, no más, unidades de vivienda que el Estado necesita imperiosamente. ¿Puede hablarnos de la financiación de las campañas? Por supuesto. Al 21 de agosto del 2024 se han donado 17 millones de dólares a los principales donantes, lo cual aparecerán en la pantalla. Para finalizar, digamos lo que significa votar sí y votar no. Claro, un voto de sí significa que la ley estatal no limitaría los tipos de leyes para el control de alquileres que podrían tener las ciudades y los condados. Por el contrario, un voto de no significa que la ley estatal seguiría limitando los tipos de leyes para el control de alquileres que pueden tener las ciudades y los condados. Muchas gracias, Nancy. Con gusto, Pedro. Hola, soy Nancy y hoy con nosotros está Pedro. Y esta es la propuesta 34 del Estado de California. Lo verá en la boleta como restringe el gasto de los ingresos por medicamentos con receta a ciertos proveedores de atención médica. Se trata de una enmienda por iniciativa popular. Hola, Pedro. ¿Puedes por favor decirnos cuál es la pregunta que la propuesta 34 hace a los votantes? Claro, Nancy. La propuesta 34 plantea la interrogante de si debería exigir a ciertos proveedores de atención médica que gasten el 98% de los ingresos generados por los programas federales de descuento en medicamentos recetados en atención directa a los pacientes. ¿Y cuál es el contexto de esta pregunta y propuesta? ¿Puede indicarnos cuál es la situación actual, por favor? Sí. Medical es un programa conjunto federal y estatal que proporciona cobertura de salud y sufraga los gastos de los medicamentos recetados a las personas de bajos ingresos. El Programa Federal de Descuento de Medicamentos ofrece descuentos en medicamentos a proveedores de atención médica como Kaiser Permanente que cumplan determinadas reglas. ¿Y quién recibe los descuentos federales para medicamentos? Los proveedores elegibles son organizaciones sin ánimo de lucro, públicas o privadas, que se centran en atender a personas de bajos ingresos. Además, la ley estatal prohíbe a los proveedores cobrar a Medical un monto superior al precio con descuento del medicamento. ¿Hay algún tipo de supervisión sobre estos descuentos? En la actualidad, no hay requisitos ni supervisión establecida sobre cómo se gastan los ingresos obtenidos de los programas federales de descuento en medicamentos de venta con receta. ¿Qué plantea la propuesta 34? La propuesta 34 crea nuevas reglas sobre el modo en que determinadas entidades de atención médica gastan los ingresos procedentes de un programa federal de descuentos en medicamentos. En concreto, las entidades tendrían que gastar al menos el 98% de sus ingresos netos obtenidos en California en servicios de salud prestados directamente a los pacientes o en atención directa al paciente. ¿Y se aplicaría este requisito a todas las entidades de atención médica? No, las entidades de atención médica deben cumplir los siguientes criterios. El primero, la entidad participa en un programa federal de descuentos de medicamentos. El segundo, la entidad tiene o ha tenido alguna vez licencia en California para operar planes de salud, farmacias o clínicas, o ha tenido determinados contratos con Medical o Medicare. Tercero, la entidad ha tenido un periodo de 10 años en que ha gastado más de 100 millones de dólares en fines distintos de los programas de descuento por atención directa al paciente. Cuarto y último, la entidad posee y gestiona o ha tenido y gestionado anteriormente viviendas multifamiliares con al menos 500 infracciones con un nivel de gravedad alto. Pedro, ¿hay algún tipo de supervisión en la propuesta 34? La propuesta 34 exige a las entidades afectadas que informen anualmente el estado de sus ingresos y gastos,
El Estado puede cobrar a las entidades afectadas los costos de aplicación, sanciones y restricciones de operación. ¿Cuál sería el impacto fiscal de la propuesta 34? La propuesta 34 aumentaría los costos del Estado, probablemente en millones de dólares anuales, para hacer cumplir las nuevas reglas impuestas a ciertas entidades de atención médica. Las entidades afectadas pagarían un monto para cubrir esos costos. Los partidos se muestran en la pantalla. ¿Qué alegan los partidarios? Los partidarios argumentan que es un simple caso de rendición de cuentas cuando el gobierno federal concede descuentos a los proveedores de atención médica. Los contribuyentes merecen saber que el dinero se utiliza para ayudar a los pacientes más necesitados. También dicen que esa propuesta aportaría una transparencia muy necesaria y frenaría los abusos. La lista de oponentes aparecerá en la pantalla. ¿Qué argumentan los oponentes? La propuesta 34 es un intento de la Asociación de Apartamentos de California de perjudiciar a un proveedor de atención médica específico, a la Fundación de Atención Médica para el VIH-Sida, que apoya el control de los alquileres. La propuesta 34 convierte el proceso de iniciativas en un arma, lo que significa que en el futuro ninguna organización estará a salvo de las represalias por parte de oponentes adinerados. ¿Y qué me dice de la financiación de las campañas? Bueno, hasta ahora se ha recibido 18.5 millones de dólares a favor de la propuesta y se ha recibido 532 mil dólares en contra. Vean en la pantalla quién son los principales donantes. Para finalizar, ¿qué significa votar sí y votar no en la propuesta 34? Votar sí significa que determinados proveedores de atención médica estarían obligados a destinar el 98% de los ingresos generados por los programas federales de descuento en medicamentos de venta con recetas a la atención directa de los pacientes. Y un voto de no significa que estos nuevos requisitos no entrarían en vigor. Muchas gracias, Pedro. Con gusto, Nancy. Hola, soy Nancy y aquí está con nosotros Pedro. Y esta es la propuesta 35 del Estado de California. Esta es la propuesta 35 nuevamente del Estado de California y la verá en su boleta como proporciona fondos permanentes para los servicios de atención médica de Medical. Se trata de una enmienda por iniciativa popular. Hola Pedro, ¿puedes por favor decirnos qué pregunta plantea la propuesta 35? Hola Nancy, claro, la propuesta 35 pregunta a los votantes, ¿debería California hacer permanente el impuesto existente sobre los planes de salud de las organizaciones de atención médica administrada y exigir que este impuesto solo se utilice para financiar los servicios de atención médica de Medical? Gracias. ¿Cuál es la situación actual tras la propuesta 35? El impuesto a las organizaciones de atención médica administrada es un impuesto mensual por persona que se aplica a los seguros de atención médica administrada, como Kaiser Permanente, que creó el Estado y que autoriza el pago de los servicios de atención médica de Medical. Medical es un programa estatal y federal de cobertura de salud para familias de bajos ingresos, personas mayores y personas con discapacidades de California. ¿Es nuevo el impuesto a las organizaciones de atención médica administrada? No, el impuesto a las organizaciones de atención médica administrada está en vigencia desde el 2009. El Poder Legislativo y el Gobierno Federal lo aprueban cada cierto número de años. Se aprobó por última vez en 2023 y expirará al finales del 2026. ¿Y cómo se administran los ingresos recaudados con estos fondos? En la actualidad, los ingresos procedentes de este impuesto van al Fondo General y los legisladores lo utilizan para pagar los costos del programa Medical y aumentar los fondos de Medical y otros programas de salud. Por ejemplo, el Estado utiliza ese dinero para aumentar los pagos de Medical a los médicos. Se calcula que se recaudan entre 7,000 y 8,000 millones de dólares anuales. ¿Qué plantea la propuesta 35?
La propuesta 35 propone establecer de forma permanente el impuesto mensual por persona sobre las organizaciones de atención médica administrada a partir de 2027, sujeto a la aprobación federal. En 2025 y en 2026, la propuesta 35 impondrá nuevas reglas sobre cuáles servicios de medical recibirán fondos del impuesto. Gracias. ¿Existen normas sobre el uso de los ingresos recaudados por el impuesto? Sí, se exige al Estado utilizar los ingresos procedentes del impuesto exclusivamente para los servicios específicos de medical. Además, prohíbe que los ingresos se utilicen para sustituir otros fondos existentes de medical y limita los gastos administrativos. Exige autorías independientes de los programas que reciben financiación. Y Pedro, ¿cuál sería el efecto fiscal de la propuesta 35? En los próximos años no habrá cambios en los ingresos por recaudación de impuestos estatales. Y en 2025 y en 2026 los costos del Estado aumentarían entre 1.000 y 2.000 millones de dólares. A partir de 2027, la propuesta 35 sobre el impuesto permanente a los planes de salud creará nuevas normas sobre cómo se gasta el dinero. Una vez finalizado el impuesto temporal, el impuesto fiscal a largo plazo es incierto debido a las diversas normas de la Constitución de California que afectan el presupuesto estatal. Los partidos que se mostrarán en la pantalla. ¿Qué dicen los partidarios de la propuesta 35? Los partidarios señalan que la propuesta 35 mejorará el acceso a la atención médica, reducirá los tiempos de espera en las salas de emergencia, hará que los medicamentos recetados sean más accesibles y ampliará nuestra fuerza de trabajo en el sector de la salud. Afirma que esta iniciativa representa la inversión más importante de la historia de California en servicios de salud y que aumentará el acceso a la atención médica en el futuro. La lista de ponentes aparecerá en la pantalla. ¿Y qué argumentan los oponentes? Los oponentes alegan que restringir la forma de gastar los ingresos de la recaudación de impuestos obstaculiza la capacidad de los futuros legisladores y gobernadores para equilibrar el presupuesto estatal. No se ha registrado ningún grupo oficial en contra de la propuesta. ¿Cuál ha sido la financiación de la campaña para la propuesta 35? Así, a favor se han recibido donaciones por 33.6 millones de dólares y hasta la fecha, no se ha recibido ninguna donación en contra de la propuesta. La información se aparecerá en la pantalla. En resumen, ¿nos puedes por favor explicar qué significa votar sí y votar no? Claro, un voto afirmativo apoya la autorización permanente del impuesto a las organizaciones de atención administrada que exige que los ingresos se utilicen para aumentar los programas de Medicare. Y un voto negativo se opone a ampliar el impuesto sobre las organizaciones de atención médica administrada, lo que permite que expire en 2026. Muchas gracias, Pedro. Con gusto, Nancy. Hola, soy Pedro. Y hola, yo soy Nancy. Y esa es la propuesta 36 del estado de California. En la boleta la verá como permite la imputación como delitos graves y aumentará las penas para determinados delitos de robo y drogas. Se trata de una enmienda por iniciativa popular. Nancy, ¿qué pregunta plantea la propuesta 36 a los votantes? Claro, Pedro. A los votantes se les pregunta, ¿debería hacerse cambios en las leyes relativas a delitos graves y aumentar las penas por ciertos cargos por drogas y robo? Pero Nancy, ¿cuál es la situación actual? Actualmente, las personas condenadas por un delito grave pueden ser enviados a la cárcel del condado o a la prisión estatal, dependiendo del delito y de los antecedentes penales del convicto. Las personas condenadas por un delito menor pueden recibir una pena de supervisión comunitaria del condado, ir a la cárcel del condado o pagar una multa. En el año 2014,
se aprobó una ley que reclasificaba como delitos menores algunos delitos graves en materia de robo y drogas. Perfecto. ¿Puedes darnos un ejemplo? Claro, el hurto de los artículos por valor inferior a los $950 y la posesión de drogas pasaron a ser delitos menores. Cuando son delitos no violentos, las personas condenadas por estas transgresiones cumplen su pena en la cárcel del condado o reciben libertad condicional en lugar de cumplir la pena en prisión. Entonces, ¿qué plantea la propuesta 36? La propuesta 36 cambiaría las penas para algunos delitos menores relacionados con robo y drogas de 3 maneras. En primer lugar, reclasificaría como delitos graves algunos delitos menores y argumentaría esas penas. Por ejemplo, el robo de artículos por valor de $950 o menos se convertiría en un delito grave si las personas tienen 2 o más condenas anteriores relacionadas. Además, podrían imponerse apenas más severas si un delincuente roba, daña o destruye bienes al actuar en conjunto con 2 o más delincuentes o si ocasionaría pérdidas de $50,000 o más. El valor de los bienes sustraídos en varios robos también podría sumarse para poder imputar un delito grave. ¿Puedes decirnos qué otros cambios se proponen? Claro. En segundo lugar, las penas por posesión de fentanilo, cocaína, heroína o metanfetamina podrían alargarse a dar un lugar a condenas por delitos graves, que se cumplirían en la prisión estatal y no en la cárcel del condado. A las personas declaradas culpables por posesión de estas drogas, con 2 o más condenas anteriores por delitos de drogas relacionados, podría imputárseles un delito grave con tratamiento obligatorio. ¿Y qué es un delito grave con tratamiento obligatorio? Los delincuentes recibirán tratamiento de salud mental o drogodependencia y se les proporcionaría alojamiento, formación laboral y también otros servicios. Si el tratamiento se completa satisfactoriamente, se borrarían los cargos y no habría pena de cárcel. Si se niega, no termina el tratamiento. El delincuente podría enfrentar hasta 3 años de prisión. Mencionó que la propuesta 36 cambiaría las cosas de 3 maneras. Exacto. En tercer lugar, exigiría que se advierta a los traficantes y fabricantes de drogas duras que hayan sido condenados, que podría ser causados de asesinato si siguen traficando con este tipo de drogas y alguien muere a consecuencia de ello. ¿Y puedes decirme cuál sería el impacto fiscal de la propuesta? Claro, el aumento de los costos del sistema de justicia penal podría ascender a cientos de millones de dólares anuales, debido principalmente al aumento de la población penitenciaria estatal, incremento de los costos de la justicia penal local, que pueden ascender a decenas de millones de dólares anuales debido a una mayor carga de trabajo en tribunales locales, cárceles de condado, supervisión comunitaria y tratamiento de salud y manejo de drogas impuestos por los tribunales. La lista de partidarios se mostrará en la pantalla. ¿Qué es lo que alegan los partidarios? Los partidarios afirman que este proyecto de ley permitiría exigir un mayor grado de responsabilidad a los delincuentes reincidentes y es necesario descartar las secciones de la ley de 2014 que están dificultando a los funcionarios de seguridad pública mantener la seguridad de nuestras comunidades. ¿Y qué argumentan los oponentes? Los oponentes señalan que esta medida electoral costaría miles de millones de dólares al aumentar la población penitenciaria en un momento en que California ya esté enfrentando déficits presupuestarios y que también se trata de un enorme retroceso que no contribuiría nada en que nuestras comunidades sean más seguras. Llenará los bolsillos de las empresas penitenciarias con ánimo de lucro y restará fondos a programas de rehabilitación y reincidencia que han tenido éxito. ¿Puede hablarnos del financiamiento de las campañas? Claro, se han donado 9.9 millones de dólares a favor de la propuesta y 1.3 millones en contra, lo cual aparecerá en la pantalla. En resumen, ¿qué significa votar sí y votar no? Pedro, votar sí
aprobaría el cambio de ciertos cargos por drogas y robo a delitos graves y también argumentaría y aumentaría las penas. En cambio, votar no significa oponerse a cambiar ciertos cargos por drogas y robo a delitos graves y también aumentar las penas. Muchas gracias, Nancy. Con gusto, Pedro.